Pues, mi nombre es Eduardo González, yo soy médico internista, soy endocrinólogo, soy adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Nutrición. Eh, Aunque, bueno, por el momento ando trabajando en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, pero bueno, estoy a sus órdenes para dudas respecto a este tema. Si no me equivoco, este tema, diabetes gestacional, bueno, los casos clínicos de este tema concluyen el módulo de diabetes, entonces pues creo que ya están empapados bastante del tema. Espero realmente que todos estén bien, que estén en la medida de lo posible resguardados en casa y que pues lo mismo para sus familias. Bueno, entrando propiamente en materia, decía uno de los decanos del departamento de endocrino, el doctor Rull, que la diabetes gestacional pues era así como que la antesala de una diabetes, y es que tenemos que partir del hecho de que diabetes gestacional solamente va a ocurrir en aquellas mujeres que tengan esa predisposición, esa estructura genética y de factores de riesgo, que en conjunto con un reto fisiológico, que en este caso es el embarazo, que representa una importante carga de resistencia a la insulina, van a manifestar este fenotipo propiamente de disglucemia, que va a dar lugar a diabetes. Es importante también, que imagino que ya lo revisaron, pero solamente aclararlo, que diabetes estacional hablamos de la disglucemia asociada al embarazo y no necesariamente tienen las mismas características de la hiperglucemia propiamente de la diabetes. Es decir, una cosa es la diabetes del embarazo, la diabetes mellitus del embarazo, que cumple los criterios clásicos para definir a la diabetes tipo 2, y otra cosa es la diabetes gestacional, que es la disglucemia asociada al embarazo, cuyas cifras, cuyos criterios diagnósticos pues, son realmente otros, y que ya vieron en los otros, en las pláticas a lo largo del módulo, y que bueno, vamos a aprovechar para repasar un poquito de eso el día de hoy. Entonces, pues vamos a revisar tres casos clínicos. Entonces, el primer caso es, acude a consulta con usted para control prenatal, una mujer de 34 años, cursa embarazo de 26 semanas de gestación. El último ultrasonido del segundo trimestre mostró cambios asociados con el tamaño fetal, una sugerencia de macrosomía. Su embarazo hasta el momento ha resultado normoevolutivo, salvo algunas infecciones de vías urinarias recurrentes que han sido tratadas con ampicilina. El tratamiento que actualmente recibe es ácido fólico y hierro, y tras revisar su expediente encuentra que en la historia clínica había un antecedente que dos hermanas de la paciente, así como la mamá de la paciente, todas ellas tenían diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. En el examen físico que realiza le encuentra la presión arterial de 121/72, frecuencia de 89, un índice de masa corporal de 23 kilogramos metro cuadrado, y pues no identifica datos de resistencia a la insulina, de acantosis ni glicans. Bien. Aquí el punto es, ¿cuáles factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional identifica? Bueno, aquí Diana Isabel nos dice historia familiar. Bien, ¿hay alguno otro? Ok, Vanessa, antecedentes familiares. Ana Arias, cuidado prenatal. Alienación en la madre. Ok, bueno, aunque no sabemos muy bien. Digamos que, Ana, de los que resulten evidentes, ¿no? En el caso clínico. Jorge dice, tenía antecedentes de macrosomía, ¿no? No un antecedente, no un embarazo previo, sino que parece que un ultrasonido daba algunos datos que sugerían. Y aquí, bueno, hay que reflexionar, ¿no? Ojo, dice que es un ultrasonido del segundo trimestre. A ver, Patricia Salas dice que repitamos el caso clínico. A ver, voy a... Ok, aquí está. Vean, entonces, último ultrasonido, son mis 6 semanas, último ultrasonido del segundo trimestre, cambios asociados con el tamaño fetal, macrosomía, aquí les destaco algo de esto del ultrasonido, y bueno, los antecedentes de la familia. Entonces, no sé, algo en algo más en el dato, en el examen físico. Ok, vamos a avanzar. Uno que les planteo es el origen, ¿no? Recuerden que hablamos no solamente de individuos, también hablamos de poblaciones que tienen riesgo. Tomen en cuenta que la población latina, pues ahí si ven los criterios de factores de riesgo de los no modificables, pues la etnicidad es una. Entonces, y la población latina somos en general una población de riesgo. Entonces, digamos que en sus prácticas clínicas, prácticamente por definición, a menos que tengan a una paciente con ascendencia clara europea,
pero es una población de riesgo, ¿no? Por ser población mestiza latina. La historia familiar, pues sin duda, su mamá y su hermana, y tomen en cuenta que en cuanto a antecedentes familiares, aquellos antecedentes que provienen de rama materna tienen más peso para el desarrollo de diabetes, perdón, que si fueran por rama paterna. El índice de masa corporal, ¿recuerdan cuánto tenía de índice de masa corporal? Si ya me regreso un poquito. Tenía 23, ¿no? ¿Qué piensan sobre el índice de masa corporal? Bien, José Luis Torres dice la acantosis nigra es un dato de resistencia. Bien. ¿Es el IMC al momento del embarazo? Sí, sí es el IMC al momento del embarazo. Okay. Dice Pedro, dice que para estar embarazada se encuentra dentro de lo normal, el actual es normopeso por el IMC, estaría importante ver la composición corporal, ok. Bueno, no tenemos una bioimpedancia o algo para medir los pliegues corporales para conocer la composición, pero quedémonos con ese subrogado de la adiposidad, que es el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, creo que en general están de acuerdo de que es un índice de masa corporal normal, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo para desarrollar diabetes gestacional con un índice de masa corporal normal en ese momento del embarazo? ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? ¿Qué piensan? ¿No tenemos el peso previo al embarazo? No, perdón, no tenemos. Pero dice Mariel que es un riesgo bajo, Pedro dice que no es riesgo realmente significativo, y Janet, pues sí, muy acertada. Dice, pues tendríamos que ver la ganancia de peso a lo largo del embarazo. No tenemos ese dato, sino un momento, ¿no? Un dato transversal tenemos aquí que nos dice el peso, ¿no? A ver, les pongo esta tabla, que por ahí se las dejé en la literatura que les compartí. Vean, de acuerdo al índice de masa corporal, ¿cuál es la prevalencia de diabetes gestacional? Si en el embarazo tenía un índice de masa corporal de 24 para ese momento, seguramente previo al embarazo, pues también tenía un índice de masa corporal normal, ¿no? Vean el riesgo. Aquí les hago una anotación. Viene aquí en la tablita, prevalencia de diabetes gestacional. Y aquí yo les pongo cuál es el riesgo. La prevalencia, otro nombre con el que le pueden denominar es el riesgo absoluto. Tal vez no está estimado en riesgos relativos o esto, sino en riesgos absolutos, ¿no? Entonces la prevalencia de diabetes gestacional es de 2.3, no es cero, ¿no? Comparando con el bajo peso. Compárelo con el sobrepeso, ¿no? Que más que se duplica, compáralo con el sobrepeso, ¿no? Compáralo con la obesidad mórbida o obesidad severa, ¿no? Entonces, observen qué tanto cambian los riesgos. Pero aquí mi intención de mostrarles esto es que el riesgo no es nulo. O sea, hay un riesgo pequeño y que además si le suman de que estamos hablando de una población de alto riesgo, pues son variables que se van adicionando, es decir, no consideren sin riesgo a la persona que pueda tener un índice de masa corporal normal. Déjenme leer los dos comentarios más. Dice José Luis Torres, si bien su índice de masa corporal es normal, la fisiopatología de la diabetes gestacional está relacionada a otros factores. Bien, que el principal sería la resistencia a la insulina inducida propiamente en el embarazo, una resistencia fisiológica, ¿no? Dada en buena parte por el lactógeno placentario. Pedro Antonio Ayala dice ya que a diferencia de la diabetes tipo 2 se asocia más a cambios hormonales y no a tanto a factores antropométricos. Sí, es cierto, es más a factores hormonales, aunque tenemos una serie de factores previos, Pedro, que solamente nos pueden sumar puntos a esa situación, ¿no? Todos los factores de riesgo modificables generalmente nos van a influir en esto. Ahora, ya tienen información, tienen historia familiar, tienen factores de riesgo, tienen que su riesgo realmente por prevalencia no es nulo. Entonces, con toda esta información que ya tienen, ¿cuál es el siguiente estudio a realizar? Recuerden en qué momento del embarazo estamos en la semana 26. Ajá. ¿Cuál es el estudio a realizar, chicos? Ok, Pedro dice, perdón, bueno, hay varias respuestas. Ana Karen, curva de tolerancia a la glucosa. Pedro, curva no. No sé si es pregunta, Pedro, curva no o curva no afirmando tajantemente. Tamizaje con curva de tolerancia, curva, una prueba de tolerancia a la glucosa en ayuno. Ok, Daniela, ¿qué información reflexiona? Nos daría solamente la glucosa en ayuno. Curva de tolerancia a la glucosa, Fernanda, perdón, curva de tolerancia a la glucosa.
de la unidad 04 en Tamaulipas, curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, bien, está buena, ya nos da una dosis. E Iván González, pues también una curva de tolerancia a la glucosa. Pues bueno, la verdad es que tienen razón. Sí, es una curva de tolerancia a la glucosa. Ahora, pregunta para todos. ¿Qué especificaciones tenemos que anotarle ahí en la hojita que le vayamos a escribir a la persona para ir al laboratorio? ¿Qué especificaciones le tenemos que pedir para realizar esa curva de tolerancia a la glucosa? Vengan sus ideas, chicos. ¿Qué piensan? 8 horas de ayuno, ¿ok? Bien. De la semana 24 a 28, ok, ayuno de 8 horas, 8 horas. ¿Qué más? Por ahí ya nos decía alguien, ¿cuántos gramos de azúcar le tenemos que pedir? Cenar como normalmente cena, ok, sí, la alimentación sí, tampoco se restrinja, pues. Pues como mencionaron los gramos, ¿cuántos gramos, Janet? Ok, ayuno con 75 gramos, basal a 1 hora y a 2 horas, sin consumo, bien, ok, bien, 75 a la 1 ok, Simón Arias dice a la 1 y 2 horas, ok, basal no te interesa, Simón. Vanessa 75, Diana 75, Natalie 75, ok, Simón también basal, sí, sí, sí. Arrepentirse de sabios. Bien, ok. Creo que estamos de acuerdo todos. Bien. Primero, horario matutino. Efectivamente, un ayuno de 8 horas. Duración, 2 horas. Tenemos que ser muy específicos porque existen curvas con fines diferentes de 3 horas, de 5 horas, que, ok, nos podrían dar la información que queremos, pero no necesitamos el resto de información y además tener en ayuno a una persona con embarazo por hasta 5 horas, ¿no? Entonces no es necesario, es importante que se anote este dato y que sean sabedores de esto. Carga de glucosa 75 gramos, hay otros abordajes donde se dan 100 gramos, por ejemplo. Anteriormente se hacía un estudio que le llamaban de 2 pasos, donde primero se hacía como una especie de tamiz con 50 gramos y si ese salía sospechosón, perdón, una segunda prueba, hacía una segunda prueba posteriormente con 100 gramos, ¿no? Pero parece que el que estamos todos de acuerdo es 75 gramos. Número de muestras, importantísimo. La definición de diabetes gestacional toma en cuenta 3 momentos en la curva, que es el basal, que sería el momento cero, cuando la persona llega, se toma la primera muestra, se le canaliza, a la hora y a las 2 horas. Si ustedes piden una curva de tolerancia normal, generalmente les van a reportar solamente el basal y en las 2 horas, que ese es principalmente útil para el diagnóstico de diabetes mellitus en general, ¿no? Y otro bien importante que seguramente les ha tocado recibir o escuchar anécdotas, ¿no? La carga es glucosa. Es un tipo de glucosa muy específico que se llama glucosa anhidra. La glucosa no tiene un sabor tan dulce. Muchas personas cuando hacen esta curva dicen que es hasta un sabor desagradable. Y les aclaro esto porque no es una práctica tan rara, desgraciadamente, que lleguen al laboratorio y les den un desayuno X, y les dicen, bueno, pues regresen 1 hora o los mandan a desayunar, les dicen, cómprese unas galletas, un jugo y tómeselo, ¿no? Para hacer una especie, esto sería una especie de desayuno mixto, ¿no? Entonces, es porque ya tiene grasas y lo que queremos evaluar es únicamente el metabolismo de carbohidratos. La presencia de esas grasas puede alterarnos la absorción de los carbohidratos y darnos resultados que no estamos buscando. Entonces es bien importante que anoten que son 75 gramos de glucosa anhidra. Ya hay algunas soluciones de algunos fabricantes, de algunos farmacéuticos, que ya vienen en una solución, los 75 gramos de glucosa anhidra, y les ponen un poco de sabor, que sabe así como sabor limón. Y bueno, eso hace un poco más tolerable la prueba, ¿no? Entonces, dato bien importante, chicos, las características que hay que anotarle al estudio. A ver si hay algún comentario más. Basal, ok, Mariel, basal, 1 y 2 horas. Bien, Mariel, efectivamente. Ok, bien. Entonces, la paciente regresa a las par de semanas después, en la semana 29, con los resultados del estudio solicitado. Entonces, vean. Basal, hora, 2 horas, 88, 153 y 133. ¿Qué opinión les merece este resultado, chicos? Ok, glucemias normales, se encuentran parámetros normales, no excede los valores, normal, está normal. Efectivamente, qué bien, se dan cuenta, es normal, eso es importante. Criterios diagnósticos, y aquí les dejo esta tabla que también venía en la literatura que
que les compartí. Entonces, vean, el criterio más uso tiene internacionalmente es el primerito, el que dice IADPSG, el de la OMS, de la ADA, del Diabetes Canadá, donde la prueba, perdón, se basa en una carga entonces de 75 gramos y requiere umbrales de glucosa en ayuno arriba de 92 a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Anteriormente, uno de los que más se utilizaban era el de Carpenter-Custan, el tercero en la línea. Este es el de 2 pasos, donde el segundo paso era el dar una carga de 100 gramos con puntos de corte diferentes. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué hay valores tan dispersos? Ok, aquí tomen en cuenta, si piensan en diabetes tipo 2, la definición de los puntos de corte tiene que ver con un desenlace. En este caso es el riesgo, el valor, por ejemplo, de glucosidad de 6.5 o glucosa de ayuno mayor de 126. Está relacionado porque tiene un riesgo de 80% de que esas personas para el momento ya tengan retinopatía, es decir, que tengan un daño ya establecido, un daño a órgano blanco. Algo semejante es la definición para diabetes gestacional. Hubo un estudio grandote que se llamó estudio PACO, con H, que mostraba que por cada incremento en la desviación estándar de glucosa se iba incrementando el riesgo de diferentes desenlaces obstétricos, como era el uso de forceps, con el daño que provoca el bebé, como era la distosia de hombro, todos estos, o el riesgo de macrosomía. Entonces, de acuerdo a esos desenlaces, estos puntos de corte son los puntos con los que apenas se empieza a incrementar el riesgo. O sea, no se da el lujo de llevarlo más arriba cuando ya un riesgo está más establecido. Entonces, son criterios realmente altamente sensibles, de baja especificidad, pero aquí nos quedamos con los criterios de más sensibilidad porque son en los que podemos empezar medidas, no necesariamente farmacológicas, para empezar a disminuir el riesgo de que existan estos desenlaces obstétricos en el corto plazo, en ese embarazo, ¿sí? Entonces recuerden este punto de dónde salen esos puntos de corte y recuerden pues estos valores, ahí ténganlos en una notita únicamente. Ahora, ¿alguna recomendación para la paciente? ¿Algo que le quisieran comentar? ¿Alguna recomendación? ¿Ok? Continuar con el control prenatal. ¿Alguna más? Hábitos dietéticos, por ejemplo, comidas balanceadas, con lo a veces que nos puede dejar en la duda lo de qué es eso de comer balanceado, ¿no? Dieta y ejercicio, ok, bueno, un plan de alimentación adecuado a las demandas calóricas de un embarazo casi tocando el tercer trimestre. Ejercicio con las recomendaciones propias, principalmente las caminatas son las que se recomiendan sobre todo. ¿Alguien más? ¿Algo más para...? Janet dice, aunque no los valores salieron bien, no estaría de más estar pendiente de su glucosa en el futuro. Por supuesto, Janet, sin duda, ¿no? Hablamos de que es una persona de riesgo, tiene antecedentes familiares ahí bien puestos, ¿no? Fernanda, evitar el consumo de carbohidratos, tal vez ahí yo agregaría el apellido, Fernanda, de simples. Los carbohidratos complejos pues son necesarios, ¿no? Mariel, monitorización de la glucosa, necesaria razonablemente, continuar el control prenatal, estilo de vida saludable, plan de alimentación y rutina de ejercicio. Ok, bien. Voy a continuar. Ok, entonces, primero, ultrasonido del tercer trimestre. El caso les puse a propósito, que era uno del segundo trimestre, porque el segundo trimestre no predice realmente la macrosomía. Si toman en cuenta que macrosomía es que va a pesar arriba de 4 kilos 500, en el caso del ultrasonido, el mejor momento para estimar eso es el tercer trimestre. ¿Y cómo podemos saber si va a pesar más de 4 kilos? Digo, es imposible por ultrasonido saberlo con precisión. Pero en general, por ejemplo, si un ultrasonido les dice un peso estimado de 4,800, digo, es muy alto, casi tengan la certeza de que es un producto macrosómico, ¿no? Entonces, la primera recomendación sería ultrasonido del tercer trimestre. Los factores de riesgo no modificables, como es la historia familiar de diabetes, que la persona, que la paciente sea sabedora de esta circunstancia y que tome cartas en el sentido de que va a requerir una vigilancia por el simple hecho de esa carga genética. Y los factores de riesgo modificables, bueno, justo se acaban de anotar, ¿no? Que procurar hacer ejercicio, alimentación, pues todo esto pensaría yo que lo proponen con el objetivo de mantener un peso saludable, que a final de cuentas es el factor de riesgo modificable para el desarrollo de diabetes en el futuro.
¿Sale? Bien, pues creo que vamos bien. Ok. Saltamos al segundo caso, van a dar cuenta de que como que cada uno les va a ir planteando un escenario sutilmente diferente. Caso 2. Marisela acude a su primer consulta de seguimiento con su hijo para control de niño sano. O sea, aquí ya nació. Trae consigo el reporte hospitalario de alta de hace 20 días, donde destaca que el niño nació por cesárea debido a sufrimiento fetal y que su peso al nacimiento fue de 4.55 kilos. Marisela ya es conocida de su consulta, donde hasta antes de su embarazo fue atendida por molestias de irregularidades menstruales e hirsutismo. En sus estudios de entonces destaca una cifra de glucosa de 108. El seguimiento de su embarazo lo realizó en un centro de salud de una comunidad vecina, o sea, ni siquiera se molestó en ir con usted. Y la paciente le comenta que durante su embarazo ganó 16 kilos. Al momento de esta consulta, la paciente se encuentra asintomática. En el examen usted encuentra una TA de 129,83, frecuencia cardíaca de 66, índice de masa corporal de 31, acantosis nígricas en cuello y axilas, y la cicatriz quirúrgica, bueno, se toma usted la molestia en revisarlo, está adecuadamente afrontada y en un proceso normal de cicatrización. Parece que no hay datos de infección. Bien. Datos cardinales. ¿Qué hay en esta paciente, chicos? ¿Qué piensan? ¿Qué observan? ¿Qué circunstancias rodean este caso? Ok, Janet dice resistencia a la insulina. Ok, Janet, a ver, detengamos un poquito, chicos. Janet, a ver, si quieres abrir tu micrófono, ¿en qué datos fundamentas la resistencia a la insulina? Bueno, no sé si me escuchan bien ahí. Ajá, sí, claro, bueno, por lo del hirsutismo, los bien. datos que tiene de su menstruación, igual Ajá, podría ser, no sé, como un indicio de ovario poliquístico quizás que haya ajá, presentado, ajá, y pues relacionado a su IMC, ajá. pues no sé, lo relacioné muy rápidamente por ese lado. Ok, Janet, pensamiento, un punto igual, le hago una pregunta abierta. ¿Qué relación tiene el hirsutismo con la resistencia a la insulina? ¿Alguien lo sabe? Digo, no se sientan intimidados. A ciencia cierta no sé como cuál es el mecanismo, pero Ajá. sí entra dentro de alguno de los signos que hay, pues ya dije, cuando hay posible ovario poliquístico, ¿no? Lo Sí. está resistencia a la insulina, Ajá. lo de los síntomas premenstruales o menstruales, los ciclos pues desfasados o algo así, problemas con eso en general. Y Bien. uno de los signos es el hirsutismo, ¿no? Que toda su Ujú. piel como que se maltrata, pero no Ok. sé en sí. Bien, aquí Pedro Antonio te está ayudando, dice, pues pareciera más bien hiperandrogenismo por el SOC, ¿no? Y la resistencia a la insulina por acantosis y obesidad que se relaciona con los dos. Ok, si gustas cerrar tu micrófono, Janet, y ahorita les explico un poquito de esto. Ok, bien. ¿Algún otro dato cardinal? No sé, la glucosa. ¿No les llamó la atención? Creo que sí alguien lo anotó por ahí, ¿no? Una glucosa de 108. Déjame ver, hay más comentarios. Ok, acantosis nigricans. Ok, bien, 17 alfa hidroxilasa. Bien, 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 que permite aumento de andrógenos. Bien, 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 Jorge. Ok. ¿Quieres ser endocrino, verdad, Jorge? Ok, me cae bien. Ok, datos de prediabetes al embarazo. Presión arterial alta. Bien, ok, Carla, bien. ¿En qué te basaste para la presión arterial alta? ¿Sistólica o diastólica? Carla, de Pemex. Sistólica, ok. A ver, te ayudo un poquito. Voy a regresar al caso. Voy a cerrar el chat. Ok. 129 es hipertensión con sistólica. Ok, diastólica. Bien, bien, Simón, es la diastólica, exactamente. Tomen en cuenta que generalmente el patrón de anormalidades de la presión en las personas jóvenes, esta persona es una persona joven, es predominantemente diastólica. Entonces, no digo, si estamos muy acostumbrados en buscar el 130, el 140, pero no olviden la diastólica. Puede tener inclusive más riesgo cardiovascular que la propia sistólica, de acuerdo a la población de las características planetarias de quien estamos hablando. No, diastólica es 3 de 70-80. Bien, ok, perfecto. Entonces, bien, glucosa preconcepción de 108, ¿no? O sea, ya teníamos que aún antes de estar embarazada, la persona ya tenía unas anormalidades en la glucosa, ¿no? Una glucosa de ayuno de 108, pues ya tiene que prender las alertas. Hirsutismo y irregularidades menstruales. Lo que anotaba ahí Jorge es totalmente cierto. Y es importante, el ovario poliquístico no genera resistencia a la insulina, es al revés.
la resistencia a la insulina genera ovario poliquístico. ¿Y a qué me refiero? El hiperinsulinismo tiene actividad sobre una enzimita que es la 1720 liasa. Y esa 1720 liasa es un paso para la concepción, para la síntesis, perdón, de andrógenos. Entonces, lo que ocurre es que en el ovario empieza a estimular la actividad de esta enzima y entonces empiezan a producirse especies de andrógenos como androstenediona, que empieza a hacer estos cambios de hirsutismo, de zonas dependientes de andrógenos, empiezan a desarrollar vello, ¿no? Entonces, es importante ese punto. Cambien el concepto, ¿no? De que ovario poliquístico da resistencia a la insulina, es al revés. Resistencia a la insulina da ovario poliquístico. Ajá. Peso del producto al nacimiento no pelaron, creo, este dato, ¿no? Ya tiene un producto macrosómico, ¿no? Entonces ya tiene ahí 3 elementos que se están sumando y que nos están dando riesgo importante de riesgo metabólico importante, a pesar de que ya nació, ¿no? Ya se aventó al chamaco, ya nació. Ganancia de peso durante el embarazo, pues generalmente esperamos una ganancia alrededor de 10 kilos, pero esta persona se aventó 16 kilos, es decir, tuvo un incremento más de lo esperado. También hay que tomar en cuenta pues que tal vez, posiblemente, su cuidado prenatal y, bueno, sobre todo prenatal, pudo habernos sido el idóneo, ¿no? El mejor que pudo haber tenido. Bien. Y lo que comentaban también, ¿no? Que en su exploración física encontraron datos clínicos de resistencia a la insulina, encontraron un índice de masa corporal elevado y la TA diastólica. Entonces recuerden este punto, chicos. No se claven solo con la sistólica, también la diastólica es importante. Bien. Entonces, aquí seguimos. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos ya, más que problemas, tenemos las consecuencias. Ya tuvo el desenlace, ¿no? Ya tuvo el producto macrosómico y que de acuerdo a los datos de la última década, pues la obesidad durante el embarazo, hay un estudio en el que, por ejemplo, mujeres que tuvieron cirugía bariátrica y que tuvieron embarazos antes de la cirugía bariátrica y posterior a la cirugía bariátrica, el riesgo de aquellos de la descendencia, mientras la mamá tuvo obesidad, es decir, antes de la cirugía bariátrica, es sustancialmente mayor para el desarrollo de diabetes comparado con la misma mamá, con los hijos que nacieron posteriormente a la cirugía bariátrica. Esto tiene que ver con cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son aquellos cambios en el genoma que son heredables, pero que no modifican la secuencia lineal de bases nitrogenadas en el genoma, ¿no? Entonces son heredables estos cambios epigenéticos. Entonces ya tiene la consecuencia. Y ese producto macrosómico ya es un individuo así de chiquito de riesgo para el futuro, ¿no? Y la mamá, sin duda, con todos esos factores que ustedes ya tienen esta habilidad de reconocer, pues sin duda tiene un riesgo importante para diabetes, ¿no? Y ahora, pues la reflexión, ¿por qué ocurrió? Y aquí, pues les divido por qué ocurrió en 2 momentos. En omisiones preconcepcionales y omisiones durante el embarazo. De acuerdo a las preconcepcionales, ¿qué identifican ustedes, chicos? ¿Qué falla? ¿Qué le falló puede ser a la paciente, puede haber sido al médico? ¿Qué le falló antes del embarazo para que tuviéramos estos desenlaces? Okay, abro el chat. Ok, abordaje de diagnóstico de prediabetes. Simón, sí, efectivamente, o sea, ya la tenía ahí, ¿no? Estaba ahí escrito, ¿no? Peso corporal, dice, de la unidad, Hidalgo Miguel, UCR4, su peso, sí, por supuesto, hubiera sido fabuloso que la mujer hubiera perdido algo de peso antes. ¿Algo más? Pues sí, tuvo un registro de una glucosa ayuna normal y no la pelaron. Datos sugerentes de síndrome de ovario poliquístico, como indicaban, que pues ya desde entonces estaba dando a entender de que había o era parte de un síndrome de resistencia a la insulina. Y sí, como consecuencia, por 2 vías, tanto el ovario poliquístico, las irregularidades menstruales, como el propio sobrepeso. Hay la regularidad menstrual está dada, mejor dicho, en cuanto a relación del peso corporal, es como si fuera una curva en forma de una U, donde de este lado, si esto fuera la U, en un hipotético plano cartesiano, las frecuencias más altas de irregularidades menstrual estarían tanto en los índices de masa corporal bajos, serían aquí el índice de masa corporal bajo y aquel más alto. Entonces, las irregularidades menstruales ocurren tanto con peso bajo, disminuyen en peso normal y vuelven a irse para arriba con el peso más alto. Entonces, pues todo esto tuvo que, ya daba algunas pistas, ¿no?
Y omisiones durante el embarazo. Bueno, pues no se estableció qué pasó durante el embarazo con estas alteraciones en la glucosa. Es decir, de acuerdo a lo que nos decía la persona, no hubo una curva de tolerancia a la glucosa que nos dijera qué pasó durante el embarazo. Por lo que sí nos queda claro es que ese hiperinsulinismo ocurrió, persistió durante el embarazo de tal manera que aún, pues que ya tenemos el desenlace, ¿no? Que ya tenemos un producto macrosómico. Entonces, Janet dice, pues planificar aspectos de su embarazo, por supuesto, en todo sentido. Seguramente no llevó consulta de control preconcepcional, pues sí, seguramente. Libertad dice control de peso, dependiendo del peso pregestacional, se establecen las recomendaciones de aumento de peso durante el embarazo. En la obesidad pregestacional el aumento de peso es de 6 kilos, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? O sea, todavía ellas hay que limitarlas más. Por ahí hay una serie de recomendaciones respecto a la ingesta calórica y en general cuando tenemos sobrepeso, pues sí, buscamos restringir un poquito a la persona para precisamente evitar la ganancia de peso, ¿no? Entonces, si hago hincapié, digamos, es el foco de esta sesión, es que no se establecieran la persistencia de las alteraciones de la glucosa. Y en consecuencia, pues no hubo tampoco pues las medidas de prevención, ¿no? Ahora, el problema es que pues ya pasó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué se le tiene que ofrecer ahora? Les decía al principio de la sesión, diabetes estacional es como si fuera una diabetes chiquita, es la calma que precede a la tormenta, es un estado que nos incrementa sustancialmente el riesgo de desarrollar diabetes a futuro. Sabedores de esto, de este riesgo que puede tener a futuro, pues tenemos que actuar. En el momento en que tenemos la persona, entonces tenemos que buscar ahora sí qué pasó con todo ese metabolismo de carbohidratos. Entonces, ¿cuándo podemos evaluarlo esto? Tenemos que esperar que los cambios fisiológicos propios del embarazo empiecen a revertir. Que, por ejemplo, que ese sobrepeso que podemos estar evaluando y que inclusive nos puede estar dando posiblemente la presión arterial, primero sea por redistribución de líquidos. Entonces, esperarnos un poquito, esas 4 semanas para que estos cambios fisiológicos empiecen ya a marcarse y tenemos un lapso de 4 semanas hasta 6 meses máximo posparto para evaluarlo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Nuevamente, aquí tenemos que hacer una curva de tolerancia a la glucosa. En esta ocasión ya no nos importa tanto el valor de la hora, entonces aquí ya podemos pedir una curva de tolerancia estándar, 75 gramos solamente con el valor basal y el de 2 horas. Cuando hacemos esta curva de tolerancia a la glucosa, pues nos podemos encontrar 3 escenarios distintos. El primero es que, y ojalá que si fuera siempre, es que nos encontremos con normoglucemia. En este caso, pues la recomendación es que la persona instaure algunos cambios en el estilo de vida. Si era sedentaria, bueno, pues que empiece con un programa de actividad física. Si su consumo de hidratos de carbono posiblemente estaban por encima de lo recomendado, bueno, pues que haga estos ajustes. ¿Y cada cuándo lo tenemos que evaluar? Anualmente. En este caso, cuando es normoglucemia, anualmente. ¿Y cuál es la herramienta? Nuevamente la curva de tolerancia a la glucosa. Y de acuerdo a eso, pues si hay un incremento en la glucosa, pues actuar, y si la glucosa está estable, seguimos haciendo evaluaciones anuales. El escenario más común, que tengamos una glucosa alterada. ¿Qué tenemos que hacer en este caso de glucosa alterada? Cambios intensivos en el estilo de vida. O sea, sí pedir que pierda peso, que empiece con un 5% del peso corporal, con un IDON de 10% de peso corporal, reevaluación en 3 a 6 meses y nuevamente identificar si la glucemia está en incremento y si la glucemia está estable. Si la glucemia está en incremento, entonces hay que considerar el uso de tratamiento farmacológico, dosis, por ejemplo, de metformina de hasta 1500 miligramos para glucosas alteradas, no diabetes. Podemos empezarlas a instaurar en este caso. El escenario que no queremos encontrar, pero que tristemente pues sí ocurre, es que en este tiempo, a las 4 semanas, la curva de tolerancia nos muestre un diagnóstico de diabetes tipo 2. En este caso, pues sí son cambios sí o sí en el estilo de vida y por supuesto instaurar la terapia farmacológica. Hay otro comentario, perdón. Permítame un momento. Janet dice, hay que tomar en cuenta que falta educación nutricional durante el embarazo, y sin duda, ¿no? La mayoría de las personas todavía piensan que si un bebé está gordito es que está sanito, pero eso es eso lo vemos todos los días, ¿eh? Y sí, más dijera fuera de la ciudad, pero no, la verdad es que ocurre dentro de los centros suburbanos, es algo bien común, ¿no? Por ejemplo, idea, por ejemplo, de que a las visitas darles de comer o a la familia, ¿no? Que entre
te dicen en México, ¿no? Recibimos con comida, despedimos con comida, y entre más comas y más comida te dé, más te quiero, ¿no? Entonces, todo ese tipo de concepción respecto a la alimentación que tenemos los mexicanos, pues sí es muy cierto y es parte del problema, Janet. Entonces, pues le hace usted su curva de tolerancia a la glucosa, es muy puntual, y a las 4 semanas posparto, y encontramos una basal de 98. Aquí, perdón, sí, me di la libertad de agregarles el valor de la hora de 212 y a las 2 horas de 189. A ver, con esta curva, ¿qué piensan de esto? Tiene respuestas correctas ni incorrectas. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué Simón dice intolerancia a los carbohidratos? Prediabetes. Uh-huh. Prediabetes. ¿Hay alguna diferencia, Simón, entre intolerancia a los carbohidratos y prediabetes? No, exactamente, son lo mismo, dice USER 4, ¿sí? Que son lo mismo. Sí, eso es simplemente en la prediabetes entran las categorías de glucosa alterada en ayuno e intolerancia a los carbohidratos, efectivamente. Sí, Janet, son lo mismo, efectivamente. También, Simón, sí, son lo mismo. Ok, ¿qué les parece esa medición de la hora a la hora de 212? Ya nos ha pasado así muchas ocasiones de esas mediciones a la hora de 212. ¿No? Ok, dice Simón, no confirma diabetes, USER 4, pues sí está muy elevada, sin duda. Uh-huh. ¿Le darían el diagnóstico de diabetes? Comparando con las tablas de hace rato, si está, no, ok, no. Bien. Fíjense que aquí hay un poco de debate, ¿no? Si toman en cuenta los criterios diagnósticos de diabetes, donde dice una glucosa casual, así en cualquier momento, que eso se entiende casual, ¿no? En cualquier momento de 212, pues cumpliría con el diagnóstico, pero si lo tomamos en curva, o sea, una prueba estandarizada, donde solamente tienen validez el punto basal y el punto a las 2 horas, pues nos queda muy cortitos. ¿Qué hacemos generalmente nosotros? Considerar a esta persona como una persona no de riesgo, sino de muy alto riesgo, y así explicarle a la persona, así, mire, usted ya tiene una cifra de más de 200. Si no hacemos algo, si no hacemos cambios importantes, 189 son 11 miligramos, es cuestión de tiempo para que alcance 200, ¿no? Y de todos modos se requiere empezar tratamiento. Ya en Suárez sí, mayor a 200, debe ser mayor a 200 con síntomas característicos, y glucosa aleatoria más de 200 más síntomas de diabetes, exactamente, ¿no? Entonces, manejarla como una persona de muy alto riesgo. No, en esta de aquí, U04, en este caso no tenía síntomas, es decir, más de 200 con síntomas característicos. Oye, y si le hacen una glucosa, no sé, 230, pero no tiene síntomas, no es diabetes, de acuerdo a lo que ustedes anotan, ¿no? Mejor estaba, no sé, de estas pruebas que a veces hacen, centros comerciales, todo esto, se encuentran un 250, simplemente no le hacen mucho caso. El doctor Rull diría que sí, claro que sí, doctora. Juan Rivera dice, yo desearía una hemoglobina glucosilada, ok, bien. La verdad es que sí, este tipo de casos donde nos quedan glucosas así se prestan mucho al debate. Todo lo que ustedes me digan, todos tienen razón. Digo, el ponerse de acuerdo a veces es difícil. Lo que hacemos en el instituto es sí considerar a estas personas ya de muy alto riesgo. Es prácticamente saber que ya quedes en la clínica de diabetes, porque ya es cuestión de tiempo para que lo sea, ¿no? Pero este caso es una persona con diabetes estacional, que tuvo diabetes estacional muy posiblemente, y que en este momento en el postparto es de muy alto riesgo. Aquí empiecen el manejo en dado caso y hablen con la persona, explicar la circunstancia, ver que es una situación que es muy probable que vaya a progresar en el corto plazo al desarrollo de diabetes. Requiere vigilancia estricta. ¿Puedo comentar algo? Claro, doctora, por favor. Yo en la clase justo de los alumnos de Pemex que nos están acompañando, discutimos algo muy parecido a lo que tú comentas a propósito del ejemplo que estás poniendo. Y algo que yo les comentaba es que es un continuo, ¿no? Es un continuo la línea entre prediabetes y diabetes. Y discutíamos hasta dónde está un punto en el que tú divides a alguien que tiene este
punto en el que es prediabético y después se convierte en diabético como magia. Entonces yo les comentaba en este caso que el ya tener después de un parto a las 4 semanas una glucosa a la hora de más de 200, si bien somos puristas y sumamente ortodoxos y sumamente estrictos y decimos que el consenso de los expertos dice que si a las 2 horas no tiene esa cifra mágica de 200, no podemos decirle que tiene diabetes, porque si le decimos que tiene diabetes puede ir y googlear y nos puede demandar y decir no, pero es que la ADA y demás dice que no. Es real, por eso todos están contestando en el chat que no. La verdad de las cosas es que esta enfermedad viene o es un continuo como la enfermedad cardiovascular y es muy difícil poder discernir que la prediabetes no es ¿quién dice que no es un estado inicial de la diabetes? ¿Quién puede asegurar que no es un diabético temprano? ¿Quién puede decir que realmente la prediabetes no es diabetes inicialmente, pero que alguien le puso prediabetes y no es un diabético en potencia? Entonces, ¿por qué? Porque la evidencia científica nos ha dicho que se comportan como diabéticos, que tienen el riesgo cardiovascular del mismo diabético, que inclusive pueden llegar a tener, les había comentado a los alumnos de Pemex, neuropatía, tienen presencia de complicaciones microvasculares, tienen daño renal, inclusive vemos, ¿no? Tienen daño renal. Entonces, ¿quién puede asegurar que no son diabéticos en estadios muy tempranos a los que denominamos prediabéticos? Entonces, yo no podría decirte que esta paciente no tiene diabetes, pero entiendo pues la parte de que lo que comentan ellos en el chat, de que no le puedes decir estrictamente tiene diabetes y por eso les dicen es intolerante, pero sí es controversial, es controversial. Yo por lo menos a esta mujer la trataría como diabética. Si bien no le puedo decir tiene diabetes, por todo lo que ya comentamos desde el punto de vista legal, sí, por lo menos el manejo que le daría desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico sería como una persona con diabetes. Totalmente de acuerdo, doctora. Esa finalmente es la conducta de lo que hacemos en el instituto. Personas así hay que tratarla como diabetes. Lo que dice la doctora es muy cierto. La naturaleza no creó las categorías, nos las creamos nosotros. Es un punto realmente arbitrario, inclusive ese 126, o sea, 125 no es diabetes y 125.9 es un poquito menos, es un poquito más. O sea, a ese nivel, la naturaleza es un continuo y pues lo mismo esta patología, es un continuo de alteraciones. Entonces, sí, lo que dice la doctora Ivette es totalmente cierto. Sí. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a continuar. Ya es solamente un casito, sí, una intolerancia a los carbohidratos y nos quedamos con las cifras de las 2 horas, ¿no? Ok. Caso 3. Entonces, Emilia, 27 años, cursa actualmente su tercer embarazo. Es enviado a usted debido a que en una lectura de glucosa capilar se identificó una cifra de 157. No nos dijeron en qué momento. El embarazo actual tiene una edad de 30 semanas. No ha realizado ningún ultrasonido. Aparentemente ha cursado asintomática. En su examen físico destaca una TEA de 138/82, frecuencia cardíaca de 73, un índice de masa corporal de 31 y una evidente acantosis nigricans. Tiene el siguiente resultado en la curva de tolerancia a la glucosa hecha en la semana 29, ¿no? Basal 110, a la hora 196 y a las 2 horas 155. ¿Qué piensan con estos criterios? Les regreso, si quieren, para que lo vean. Comparen. Ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos el escenario feo, el que no nos queremos encontrar en la vida, que la persona efectivamente cumple con criterios suficientes para decirle que tiene diabetes gestacional. E insisto, hay que aclararle, es una alteración de la glucosa
que no se esperaría que ocurriera de esa magnitud en su embarazo, pero que la puede poner en riesgo futuro, tanto a ella de desarrollar diabetes como a su hijo de tener complicaciones para el nacimiento, ¿no? Situaciones de sufrimiento fetal, les decía, uso de forceps, distocia de hombros, todo este tipo de situaciones pueden aparecer desde que tenemos este diagnóstico y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero se me olvidó ponerles ahí pasar la diapositiva para que tuvieran sus puntos de referencia, pero bueno, creo que ahí pueden comparar claramente. Ahora, aquí siempre una pregunta que es válida, ¿no? ¿Cuántos criterios, cuántas cifras anormales necesitamos para considerar diabetes gestacional? ¿Necesitamos que tenga normalidad en las 3 cifras? ¿Con 2? ¿Con una? Con una, efectivamente. Con una cifra anormal es más que suficiente para considerar que ya tenemos un problema de diabetes gestacional. Muy bien, ok. Entonces, tenemos que entrarle al manejo de esta persona. Y lo primero que hay que hacer, como en todas las patologías que ustedes se enfrenten, es cuáles son los objetivos, a dónde queremos llevar a esa paciente. ¿Sí? Buscamos no solamente un control glucémico, como si lo pensáramos en diabetes, ¿no? En personas con diabetes tipo 2, buscamos un control glucémico suficiente, pero que no es normoglucemia. En la diabetes gestacional sí buscamos la normoglucemia. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos es evitarle problemas a la mamá y al producto. Entonces, ¿qué requerimos? Que la persona se comprometa a estar haciendo un monitoreo regular con glucosas capilares. ¿Y cómo vamos a definir control? Les decía, es la normoglucemia. Preprandial menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Que esto realmente son cifras perfectamente normales de glucosa. Y a veces eso es lo que hace razonablemente difícil el control. Bien. ¿Cómo logro, estas cifras de normoglucemia? Bien. Antes de angustiarse de que si le doy insulina, si le doy metformina, lo primero que tienen que instaurar es lograr esta habilidad, es en la prescripción de un plan de alimentación. Un punto que se me pasó comentarles al principio es que el mejor manejo para la diabetes gestacional es multidisciplinario. O sea, si queremos lograr un desenlace óptimo, tanto materno como fetal, necesitamos un manejo multidisciplinario. Necesitamos quien vea el lado obstétrico, quien vea el lado nutricio, quien vea el lado metabólico, ¿no? Entonces necesitamos ese equipo mínimo de personas que pudieran atender esto. Entonces, en cuanto a la alimentación, centrémonos en este punto. Hay una receta muy rápida y realmente son los requerimientos mínimos de energía durante el embarazo. Si ustedes prescriben algo como esto, es más fácil de que, bueno, empiece la persona a hacer cambios y tal vez en lo que le ve un nutriólogo, pues ya le ganaron un poco de tiempo y además empiezan a ser propositivos respecto a las medidas terapéuticas, ¿no? Entonces, 175 gramos de carbohidratos. Ahorita les enseño cómo son esos 175 gramos. Proteínas, 71 gramos de proteínas. Fibra, 28 gramos. Grasas, un 25%. Aquí se los pongo en porcentaje. Bien. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? ¿Cómo podemos cubrir 175 gramos de hidratos de carbono? Pueden ser con 10 porciones de cereales o leguminosas, una porción de lácteo o una porción de frutas. Con como referente, podemos jugar. Bajamos 2 porciones y a lo mejor le damos una más de fruta, pero una más de lácteos y una más de fruta, o 9, 1 y 2. Ahora, aquí seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué es eso de las porciones, no? O sea, ¿cómo yo le digo a la persona, digo, pues tiene que comer 10 porciones de carbohidratos o tiene que comer 175 gramos? Bueno, en esta tablita, creo que les va a servir muy útil, va a ser muy útil, es que tomen una foto a la pantalla. De esta tabla, ¿cuáles son los alimentos que nos impactan sobre la glucosa? Los invito a que escriban en el chat. ¿Cuáles son los alimentos en esta tabla que impactan en la glucosa? Como grupo, no como el tipo de alimento, no eso como grupo. Ok, Gwendolyn, bueno, sí es Gwendolyn la que creo que es, nutrióloga, cereales, leguminosas, frutas y lácteos, por supuesto, ¿no? Ok, frutas, cereales, todos menos grasas y proteínas de origen animal, frutas, cereales, leguminosas, cereales, leche y fruta, bien, cereales, leguminosas, fruta y lácteos. Ok, bien, perfecto. Excelente, empezamos bien. Ahora, cada porción de cereales, una porción, un equivalente, se llama aquí, es por ejemplo avena. Es un tercio de taza.
un tercio de taza de avena tiene 15 gramos de carbohidratos. Un tercio de taza de avena es equivalente a 5 galletas Marías. 5 galletas Marías es equivalente a una tortilla. 2 piezas de tostadas horneadas pues, son equivalentes a un tercio de taza de avena. Todas tienen 15 gramos de azúcar y cada una es una porción. Entonces, si dan 10 de aquí, pues ya tienen 150. Cada porción de frutas, eligiendo estas en la porción que viene acá, también tiene 15 gramos. Y cada una de estos lácteos tiene 12. Entonces, de esa manera se pueden dar una idea de cómo lo pueden manejar. Y sí, dice Gwendolyn, hay verduras que ciertas cantidades, exactamente, que son las verduras contables, van a impactar sobre la glucosa, que es zanahoria, jícama, brócoli y betabel. Son verduras que se pueden utilizar muy bien, por ejemplo, para colaciones, ¿no? Unas jícamas con limón, chile, en las que tenga hambre, pero bueno, esa es una opción. Pero bueno, quédense con la idea de que frutas, cereales, leches, en estas porciones que vienen acá, las pueden emplear como equivalentes. Entonces, cada una, tanto cereales y frutas, son 15 gramos y cada una son 12 gramos de azúcar. Entonces, les decía, ustedes tienen que dar 175 gramos de carbohidratos. Entonces, elijan entre los grupos de cereales, entre los grupos de lácteos y entre los grupos de frutas y sumen más o menos cuánto. Es una manera realmente muy sencilla de poderlo prescribir. Proteínas, 71 gramos. Bueno, tómenlo a 50. 50 gramos de proteínas, por ejemplo, un muslo o una pechuga de pollo, o un bistec del tamaño de la palma de la mano, bueno, con manos diferentes, pues. Pero para que se den una idea, entonces más o menos sería pues una pieza de pollo, o 1,5 piezas de pollo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la referencia en la que se sugiere esa distribución? Dice Libertad. Hay una normativa, Libertad, respecto a cuánto es la ingesta mínima de nutrientes mínima. Este es nada más un punto de referencia, Libertad. Se tiene que ajustar, sin duda se tiene que ajustar de acuerdo a las características de peso de la paciente, ¿no? Bueno, y las grasas en 25%. Entonces, en alimentos de origen animal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiene de proteínas? Y las grasas que se pueden elegir. Generalmente las grasas que vienen aquí son las grasas buenas, que es los de qué preferencia se pueden prescribir. Y los vegetales libres, que esta son la fuente de fibra principal, tienen todas estas opciones, ¿no? No dan una cantidad exagerada, muy significativa de calorías, entonces estas se pueden utilizar como vegetales libres casi a libre demanda y son principalmente el aporte de fibra. Ajá, exactamente, que no impactan tanto en la glucosa. Bien, entonces tómenlo como un referente, ¿no? Entonces, ¿cómo le fue a la paciente? Entonces dice, la paciente está muy preocupada por su salud y la salud de su hijo luego de que usted le explicara los efectos negativos que tiene la diabetes gestacional sobre las complicaciones obstétricas. Afirma, le jura, que llevó el plan de alimentación tal cual como usted le dijo. Entonces, hizo lo que usted indicó, se checó sus cifras de glucosa capilar y llega con estas cifras. Jura que pues lo hizo muy bien, ¿no? Vean esa tabla. ¿Qué piensan de esta tabla? Ok, no estamos llegando a metas. ¿Que nos están mintiendo? Sí, es posible, Mariel, también. Siguen alterados, no está en control, nos miente, bueno. Vamos a suponer que la persona es totalmente honesta, con fines de caso, pero pues sí siempre hay que considerar que lo perfectible, que no hay cosas perfectas, son cosas perfectibles, entonces que sí siempre hay que estar retomando, volviendo a explicar, revisando cómo está llevando el plan de alimentación, porque en ocasiones los pacientes asumen cosas que culturalmente se cree que son correctas, por ejemplo, el desayunarse un cereal con leche, ¿no? Por ejemplo. O un plato de fruta con granola y miel como un sinónimo de que es saludable. A veces cosas de estas que la persona asume que son sanas y la persona los hace a pesar de que tiene un plan de alimentación. Y U04 nos dice, pues requiere tratamiento farmacológico, pues sí es muy posible, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cifra? Entonces, si partimos de que es 90 en ayuno, 120 a la hora y 140 a la hora y 120 a las 2 horas, está fuera de control. ¿Qué hacemos? Bueno,
en este tipo de circunstancias donde sí tenemos que hacerle caso y tomar en cuenta el tratamiento farmacológico. ¿Qué arsenal tenemos, chicos? ¿Qué medicamentos conocen que podemos emplear para diabetes, para el manejo farmacológico? Insulina, Simón dice insulina, Diana dice insulina, Diana Isabel, que habría que iniciar tratamiento farmacológico. ¿Alguien más? ¿Alguien ha escuchado, ha leído algo sobre la metformina, perdón, en el embarazo? Ok, Juan Rivera, metformina, Carlos, Juanira, insulinas. Janet dice, no será, que depende si te vas al Reino Unido, te van a decir, sí, metformina a las personas embarazadas. Ajá, o riesgos tetragénicos de condicionantes orales, sí se puede dar. Juan Rivera dice, se puede dar, ¿te refieres, Juan, a la metformina? La metformina es segura, gliburida, metformina es controversial, asociada a parto prematuro. Juan, ok, bien, perfecto, bien. ¿Qué opciones tenemos entonces? Les decía, metformina, ok. La evidencia dice que sí se puede dar, que prácticamente no tiene efectos teratogénicos, pero aquí hay un punto importante. Si ustedes revisan literatura, por ejemplo, británica, les comentaba hace un momento, ellos sí están a favor. Si revisan literatura gringa, no están a favor. Pues nosotros nos apegamos más a lo gringo. En general, no es una conducta de lo más usual el que se les prescriba la metformina. Y tomen en cuenta algo, 46% de las usuarias de metformina, o sea, casi el 50%, terminarán requiriendo insulina. Entonces, es un punto importante. Glibenclamida, las sulfonilureas se pueden utilizar, particularmente la glibenclamida, sí tiene por ahí una indicación de uso, tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Podría afirmar que en México nadie la usa. No sé, en el INPER no he tenido contacto con alguien como para preguntarle respecto a si ellos usan glibenclamida, pero podría pensar de que no. La insulina, sin duda, tal como ustedes lo acaban de apuntar, es el tratamiento de elección. Ahora aquí, ¿cuáles usamos, no? ¿Usamos análogos? ¿Usamos insulinas humanas? ¿Qué saben de esto, chicos? Ok, dice U04, NPH rápida, dependiendo de lo que se tenga, solo disminuye las máximas hasta 2000, hay que evaluar efectos secundarios respecto a metformina, Juan, ok, ¿sí? NPH, principalmente NPH para descontrol en ayuno. Las NICE, las guías NICE, las británicas, utilizan glibenclamida cuando son pacientes de sometidos a metformina y que se niegan a tratamiento con insulina. Ok, ese dato yo no lo sabía, Jorge, por eso te digo que tú quieres ser endocrino. Ok, bien. Respecto a las insulinas que se sugieren o que se recomiendan, son las humanas, es decir, NPH y R. Los análogos, parece que el problema radica en que la evidencia todavía no es suficiente. Uno pensaría muy simplistamente de que pues, no debería de haber algo mayor problema, incluso que podrían hasta simplificar el tratamiento utilizando insulinas de acción ultra larga, pero parece que el problema radica en evidencia insuficiente, o sea, como falta de estudios para poderlas prescribir. Es posible que sea solo cosa de tiempo para que se puedan utilizar. Bien. Ahora, vamos a decidir por insulina. Esta es la misma tabla de las glucemias que les anoté hace un momento. ¿Cómo la utilizamos? ¿Matutina? ¿Nocturna? ¿Qué piensan? ¿Vespertina? Les ayuda un poquito. Fíjense en esto. Ok, Mariel dice vespertina. ¿Vespertina a este momento? Mariel dice en la tardecita, antes de que coma. Ok, U04 dice nocturna, a punto 2. Juan dice punto 2. Ok, recuerden lo que creo que les expliqué yo cuando vimos algo de manejo del paciente con diabetes. Bueno, Libertad dice, tendría que ser matutina porque disminuía los valores de glucosa en la tarde, ¿no? Claro, Libertad, efectivamente. Si nosotros recuerden que la glucosa, si nosotros aplicamos una insulina nocturna y vamos a hacer una monodosis, nuestro objetivo es inhibir la gluconeogénesis hepática nocturna. Entonces, si nosotros la aplicamos nocturna, vamos a controlarla de acá. Pero si observan, pues son las que tienen las cifras más bajas. En cambio, y aquí les marcaba con este círculo rojo, que las cifras más altas las tiene al llegar a la comida. Si nosotros la aplicamos en la comida como una de las propuestas anotó, pues vamos a corregir las de acá. Pero lo que queremos es evitar que llegue acá, porque en buena parte descontrol a las 2 horas puede ser que esté perdón, aquí esto está siendo dado por las cifras que está teniendo. Entonces, aquí lo que dejamos, si la paciente pesa 68, la dosis de insulina a emplear sería de 0.2 unidades por kilo. Entonces serían 12 unidades
aplicarse en la mañana para corregir principalmente las cifras que está teniendo en la comida y en la cena. Perdón, aquí ya vi por qué están diciéndome en la mañana. Porque la tabla la puse al revés. Aquí era, donde dice ayuno era desayuno, aquí era comida, aquí era cena, y acá eran los horarios, perdón. Volteen las columnas y la fila para que vean que realmente a lo que me refería es que en ayuno estaba llegando, lo que me refería es que este fuera el ayuno, esta era la precomida y esta era la precena de varios días. Entonces, donde esta, que era la precomida, era donde estaba más alta y por tanto íbamos a dejar la dosis matutina para corregir las cifras con las que llegara la comida. Perdón, sí, error mío, no me fijé que invertí el orden de la tabla. Les ofrezco una disculpa. Y bueno, ese es el motivo, entonces, por el que dejamos estas 12 unidades principalmente en la mañana. ¿Sale? Ahora, entonces, ¿cómo le fue a la paciente? Igual con el mismo error en la tabla. Entonces, vean, piensen que esto es predesayuno, esto es precomida y esto es precena, ¿no? Entonces, con esto empieza a haber una mejora, empieza a disminuir las cifras. Vean cómo gradualmente en los últimos días, estos serían 2 días diferentes, ya prácticamente está en cifras en meta con solo una monodosis de insulina. El esquema de insulina se puede complicar tanto a utilizar a NPH a dosis matutina y nocturna. Podemos utilizar el esquema basal bolo de acuerdo a lo que estemos observando, de acuerdo al monitoreo de la glucosa. Pero tomen en cuenta que la mayor resistencia a la insulina pues la va a tener en el tercer trimestre. Entonces es posible que en esa fase es cuando más vayan a requerir el uso de esquemas de insulina gradualmente más complejos conforme vaya avanzando el embarazo, ¿no? Entonces, para terminar, porque ya nos pasamos de la hora, diabetes gestacional entonces tiene 3 momentos para evaluarse, ¿no? O sea, tenemos 3 momentos de intervención. Desde antes del embarazo, durante el embarazo, es decir, la tenemos que identificar durante el embarazo. Preconcepcional me refiero a disminuir los factores de riesgo, particularmente peso corporal. Durante el embarazo, pues tenemos que buscarla, y en el posparto, pues tenemos que saber qué pasó con esa diabetes gestacional, es decir, si se convirtió en diabetes, si se convirtió en glucosa alterada únicamente, o retornó a la normoglucemia. El trabajo fundamental entonces del médico de primer contacto es la identificación de las pacientes en riesgo y las que cursan con diabetes gestacional mediante la solicitud de la curva de tolerancia a la glucosa con las características que les pedí: 2 horas, pero que les reporten la cifra de 0, 1 y 2 horas. El manejo de diabetes gestacional es multidisciplinario. Sin embargo, existen medidas que usted puede instaurar, tales como el plan de alimentación inicial y el tratamiento farmacológico en caso que se requiera. Pues con esto concluimos el caso. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Ok, en relación al automonitoreo, ¿cómo se realizaría? Si es una lata el automonitoreo, Juan, porque si requieres los 3 tiempos en el preprandio, a la hora del postprandio y a las 2 horas del postprandio, y es en cada tiempo de alimentación. Sí es un poquito latoso ahí, Juan. ¿Se puede diagnosticar con glucemia capilar? Diagnóstico formal, no. Podemos dar el monitoreo de la condición cuando ya la establecimos por curva, sí, pero para diagnóstico no. Diana, ¿sería de utilidad algún otro estudio para tamizaje de alteraciones de la glucosa durante el embarazo adicional a la curva? Es decir, hemoglobina glucosilada. Es muy posible de que, si pensamos en hemoglobina glucosilada, que no, porque prácticamente nos va a reportar cifras mayores de 6.5 solo si tiene arriba de 126 en ayuno. Entonces, realmente no nos aporta más información que nos modifique, por ejemplo, el comportamiento clínico, que es para lo que hacemos una prueba diagnóstica. No nos modificaría el comportamiento clínico. ¿En qué caso se utilizaría la curva con carga de 100 gramos? Decimos, bueno, aunque realmente no se utiliza ya con mayor formalidad, era parte de un protocolo anterior, les decía, de 2 pasos, donde el primero era una prueba sensible con 50 gramos, y la de 100 gramos, era una prueba confirmatoria. Pero digamos, de manera rutinaria, la de 100 gramos no la utilizamos. Prácticamente ya es estándar los 75 gramos. Mariel, bueno, ya lo contesté, no da mayor utilidad. Además, Mariel toma en cuenta de que va a haber una anemia dilucional. Entonces, la hemoglobina glucosilada posiblemente va a estar infraestimada, erróneamente infraestimada. Fernanda, en el caso de iniciar tratamiento con insulina, ¿se requiere aumento de la misma para el tercer trimestre?
¿hay algún límite de aumento? Realmente no, o sea, siempre lo tienes que ir ajustando por kilos de peso, e ir subiendo dosis de 0.2, 0.3, 0.5, 1 unidad por kilo de peso. Ya cuando andas en dosis de 0.5, pues ya estamos principalmente pensando de que tienes dos dosis de insulina basal. Y si tienes esquemas por arriba de 0.5 unidades por kilo, pues ya estamos considerando de que ya puedes emplear el esquema basal bolo. USER 4, le pregunto principalmente por el momento de contingencia que hay. No se está realizando estudios de la Secretaría de Salud. No puedo solicitar curva actualmente. Ok, ya te entiendo. Tal vez en este caso sí conviene que pidas todo este mapeo de la glucosa capilar para que te des una idea y tal vez aguantar el tratamiento farmacológico hasta que no tengas realmente una evidencia muy sólida de descontrol. O sea, una sola medición, un día no te sería suficiente. Yo no lo haría con un solo día, sino con una bitácora a lo largo de tal vez 5 días para tener un comportamiento más sólido y poder tomar decisiones. Bueno, gracias. Que Janet, ¿se puede decir que una mujer es diabética si después de dar a luz sigue teniendo estos descontroles? ¿O hasta qué mes puedo decir que esa persona ya es diabética? Ok. O sea que pasó de ser diabetes estacional a diabetes. Exacto. Bueno, no el punto de la gráfica en ese diagrama de flujo. Tienes que esperar primero a que, digamos, se disminuyan los cambios fisiológicos, que va a tomar por lo menos 4 semanas. Después de las 4 semanas, tú le haces una curva y cumple con los criterios clásicos, por curva, obviamente, de diabetes, ya considérala como una persona que vive con diabetes. Suponiendo que antes del embarazo no haya tenido problemas con su glucosa, pues no, digamos que no son tan excepcionales los casos de que pues sí desarrollan diabetes finalmente, ¿no? Después del embarazo. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Eduardo, por Gracias, doctora. excelente participación. Agradezco tu participación y este cierre con broche de oro. Muchas gracias a todos. Se cierra el módulo de diabetes. Agradezco a cada uno de los profesores por sus excelentes ponencias y es un gusto tenerte a ti para el cierre, Eduardo. Muchísimas gracias. Les pido que se queden para calificar la presentación del doctor Eduardo y además que participen en las preguntas del experto en la plataforma para que este fin de semana se den respuesta por si hubiera quedado alguna duda y también hacer el examen final para que se dé la constancia del módulo de diabetes. Recuerden que se hace un examen al inicio del módulo y un examen al final del módulo para poder tener derecho a la constancia al final. Y se da inicio al módulo de obesidad, que ya está listo. También se tiene que hacer un examen antes del módulo. El 8 de mayo se da inicio al módulo de obesidad. Los invitamos, va a estar muy interesante. No se lo pierdan, por favor. Muchísimas gracias, buen fin de semana, quédense en casa y cuídense mucho. Gracias.